Y acá es decisión de cada uno, ¿no? Decir, no, yo no quiero ser padre, no quiero ser madre, bueno, no pasa nada. Pero si es que hay esa finalidad también de vida, ok, entonces consideren esta imagen en las mujeres. Y los varones, ya hemos hablado, también es un factor de riesgo, para anomalías congénitas, que es lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, para anencefalia, para transposición de grandes, para malformaciones cardíacas, del tubo neural, defectos del tubo neural, problemas gastrointestinales, ¿no? Incluso otras displasias, como por ejemplo la neurofibromatosis, la osteogénesis imperfecta, y eso también habíamos hablado ya en genética, ¿no? La edad del padre, también otros trastornos que no necesariamente son anomalías, que es lo que estamos viendo ahora, sino que van a aparecer en el tiempo, ¿no? Como el mismo trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual, ¿sí? Etc. Incluso nosotros hicimos un estudio que bueno, está por publicarse en pacientes con síndrome Down, ¿ya? Y lo que hicimos fue evaluar si había un riesgo de la edad de la abuela materna con relación a si es que había un riesgo aumentado, ¿no? Porque hay dos estudios previos donde uno de ellos dice sí, si es que la abuela materna es mayor, el riesgo de que exista un niño con síndrome de Down también aumenta, ¿no? Y apareció otro estudio después indicando no, yo no encontré eso, así que hicimos uno tercero en el hospital. Y bueno, y adelantando los resultados, igual encontramos que no había relación de la edad de la abuela materna, ¿no? Pero lo que encontramos fue, que eso no está publicado en otros estudios, es la relación de la cardiopatía congénita, porque los niños con síndrome de Down tienen un riesgo, el 50% tienen una cardiopatía congénita, ¿sí? Y encontramos de que la edad del padre, más de 32 años, puede estar asociado, podría estar asociado a un riesgo de aparición de cardiopatía congénita. O sea, no solamente es el hecho de la edad materna, del riesgo de la neoploidía, sino ¿por qué un grupo de niños hacen cardiopatía y por qué otros no? Entonces, buscó un ChatGPT. Se metió a nuestra conversación. Y encontramos que hay un riesgo que el niño desarrolle o tenga cardiopatía congénita a la edad paterna. ¿Sí? Entonces, la edad paterna es un factor de riesgo para las cardiopatías. Y en este nuevo estudio, no solamente para las cardiopatías que son no sindrómicas, sino en niños que tienen síndrome Down. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son las causas? Van a haber muchos textos, probablemente cuando ustedes busquen en internet, incluso publicaciones en castellano, eventualmente, incluso que uno podría decir es de confianza esta publicación, que van a decir que las anomalías congénitas son multifactoriales y poligénicas, ¿ya? Pero no les crean, no les crean. Lo cierto es lo siguiente, la mayoría de las anomalías congénitas tienen una causa genética, la mayoría. Por lo tanto, si tiene una causa genética, yo debería hacer algún estudio genético, ¿cómo qué? Secuenciación, microarray, o eventualmente genética, ¿no? Depende de la clínica. Y de hecho la mayoría son variantes en un solo nucleótido, o sea, son monogénicas, ¿sí? También pueden haber variantes cromosómicas en un 17% y variantes en el número de copias en el 6 al 17%, ¿no? Hicimos un estudio en la altura, en Cusco, y evaluamos que el 14% de los niños con anomalías congénitas tenían una variante en el número de copias, 14%, ¿sí? Pero digamos hay otros estudios que dicen que es menos y otros que incluso un poquito más de lo que nosotros hemos descrito en esa población. Pero repito, la mayoría son genéticas, sí, y la mayoría son monogénicas. ¿Ya? Teratógenos puede haber, sí. Y esto también, otra cosa que quiero que de acá en adelante se saquen o cuando escuchen estos conceptos, o lo refuten, ¿no? A la persona que está diciendo eso, que sería, digamos, lo más adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces todavía tenemos el concepto de que las anomalías congénitas están asociadas a infecciones intrauterinas. Y van a escuchar el famoso TORCH,
toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes, TORCH. Y cuando ven alguna anomalía, dicen, hay que hacerle TORCH. ¿Sí? Y otra vez, ¿por qué no se debería utilizar, digamos, o hacer ese diagnóstico? Porque solamente es un grupo reducido. Y estas infecciones están dentro de las teratógenas, que solamente es el 6 al 7%. Entonces, por lo tanto, ¿qué yo primero debería hacer? Descartar que no sea genético y después podríamos hacer la prueba de repente para buscar si es que es alguna cuestión infecciosa. ¿Ya? ¿Listo? Y por ese concepto que se tiene, que es medio antiguo, lamentablemente hace de que no tengamos implementación en los hospitales, ¿no? Porque claro, si es que los que deciden implementar una prueba de secuenciación, microarray en los hospitales, tienen el concepto de que la mayoría de las anomalías son por TORCH, van a decir, ¿para qué le voy a pedir? Pero si es que cambiáramos ese concepto a lo real, porque esto son evidencias, o sea, no es algo que yo me he inventado, yo crea, ¿no? Sino esto es basado en estudios, la mayoría son de causa genética. Y claro, hay un grupo, más o menos un 32%, que no se llega a encontrar la causa, a pesar que uno puede hacer las diferentes pruebas genéticas, pero digamos, aún nos falta explorar lo que es la epigenética, nos falta explorar incluso la parte de metabolitos, de la proteómica, etc. Bien, preguntas. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces, de estas anomalías? Como cualquier consulta médica, ¿sí? Como cualquier consulta médica. A veces también ese mal concepto que tiene la población, ¿no? Un niño tiene alguna anomalía congénita y le dice, ok, tiene que pasar al genetista. Entonces me escriben, porque a veces son pacientes particulares sobre todo, y me escriben y me dicen, doctor, ¿cuánto cuesta la prueba genética? No le ha pedido la prueba genética, le está pidiendo una evaluación por un genetista, ¿no? O evaluación por genética, son cosas diferentes, ¿no? Y esta evaluación es importante porque, ¿por qué? ¿Para qué es importante? Para que yo pueda determinar estos factores de riesgo que les acabo de mencionar, ¿no? Ver la edad del padre, ver la edad de la madre, ver si es que hay consanguinidad o no, para según eso poder hacer las pruebas genéticas, cuáles serían las más adecuadas, ¿no? Si el niño está mucho o un poco más grande, a veces pueden venir al año, podemos ver el desarrollo psicomotor, evaluar los antecedentes familiares también es importante, los abortos, ¿no? Eso también podría ayudarnos a guiarnos si podría ser una alteración cromosómica. Cuanto más abortos espontáneos ocurran antes de la aparición de un niño con alguna alteración, podría ser que la madre o el padre tenga una translocación balanceada. ¿Sí? Translocación balanceada. Los abortos, ¿no? Y lógicamente hacer un buen árbol genealógico y de hecho precisar consanguinidad. Esto es muy importante, ¿no? Y creo que les había hablado yo en el laboratorio sobre este tema de la consanguinidad, ¿no? En el país, específicamente en el Hospital del Niño, aproximadamente el 6% de las personas que acuden a la consulta y nos dicen, yo no soy familiar con mi esposo, sí son familiares. 6%. Claro, ¿y cómo después nosotros nos enteramos? Mediante la prueba de microarray, ¿no? Y de ese grupo, el 2%, la consanguinidad es del primer grado. Primer grado, es decir, o padre o hermanos. ¿Sí? Padre o hermano, 2%. O sea, el 2% de las personas que acuden a una consulta y de todo ese grupo uno le pregunta, ¿usted con el papá son familia o no son familia? No, no somos familia. Y uno le hace la prueba genética del microarray y encontramos si son familia. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, ¿no? Y si es que eso incluso yo amplío al quinto grado, el porcentaje llega a un 28%. O sea, una barbaridad, ¿no? ¿Sí? Claro, el quinto grado ya es a veces un poco más complicado, ¿no? Sobre todo si es que venimos de lugares algo más pequeños, ¿no? Digamos de 50.000 personas, 60.000 personas, conocer si es que
el que vive acá a 3 cuadras es tu familiar, a veces podría ser medio difícil, la gente a veces no se acuerda o no se quiere acordar, ¿no? No se quiere acordar, ¿sí? Claro, una cosa es que esta consanguinidad sea involuntaria, que ocurre como en las novelas, ¿no? de televisión, ¿sí? Sí, sí. Hay un caso que vimos hace mucho tiempo donde era una persona que trabajaba en 2 sitios de Perú, ¿no? En Cusco y en Puerto Maldonado, viajaba de un lado a otro, ¿no? Y claro, lógicamente tuvo un hijo en un sitio y tuvo otro hijo en el otro, ¿no? Varón y mujer, casi al mismo tiempo, ¿sí? Pasa los años, la mujer ya es profesional, la destacan a Puerto Maldonado, viaja a Puerto Maldonado y se enamora y se enamora de su hermano. Se embaraza y deciden, bueno, vamos a casarnos. Y cuando anuncian que se van a casar, el papá dice, uy, son hermanos. ¿Sí? Claro, eso ya es involuntario, ¿sí? Eso ya es completamente involuntario. Pero en muchos, en el hospital lo que vemos puede ser producto incluso de que puede dar, que las mujeres de repente no declaran, o las mamás no declaran porque de repente existe vergüenza, ¿no? Porque podría ser incluso abuso, ¿sí? Tranquilamente, ¿no? Tranquilamente podría ser abuso. Y eso, claro, estaría relacionado a la tasa de abuso que se tiene en nuestro país, pues, ¿no? La consanguinidad no declarada. Pero claro, nosotros hacemos el esfuerzo, ¿no? Les decimos, ya, ¿de dónde es tu papá? ¿De qué parte? ¿De dónde es tu mamá? Ya, ok. Y si es una población pequeña, preguntamos cuánta gente vive ahí, preguntamos los apellidos, un poco para ver si es que son o no. Entonces, en algunos casos podemos hacer el diagnóstico clínico rápidamente, ¿no? Porque tenemos una apariencia característica o gestáltica. ¿Qué es una apariencia característica o gestáltica? Es cuando los rasgos que tiene esa persona nos ayuda para hacer el diagnóstico de manera muy rápida, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down, ¿sí? El síndrome de Down es probable que todos, incluso médicos y no, podamos hacer diagnóstico clínico, ¿no? ¿Sí? O sea, no es necesario 7 años de carrera, 3 años de especialidad para hacer diagnóstico de síndrome de Down, ¿sí o no? ¿Sí? Claro, otro tema también que mucha gente piensa, ¿no? Genética, ya, síndrome de Down, no es solo síndrome de Down, como estamos viendo, ¿sí? Entonces, pero hay una serie de síndromes así, que cuando nosotros vemos cruzar al paciente por la puerta, les decimos, por ejemplo, yo les digo a los residentes, ya, el niño tiene tal síndrome, ¿no? Porque tiene una fases característica o gestáltica, así como el síndrome, ¿ya? Hay que evaluar lo que son, diferenciar, lo que son malformaciones mayores y menores. Las malformaciones o anomalías mayores es que existe una significancia médica importante, ¿no? Quirúrgica o incluso cosmética, ¿no? Y esto, cuando hay más de 2 anomalías congénitas, se llama síndrome malformativo, ¿ya? Entonces acá le agrega, síndrome malformativo es cuando existen más de 2 anomalías congénitas. Y una malformación menor no tiene significancia clínica y se observa en el 5% de la población. Por ejemplo, ¿qué? El pliegue único palmar, ¿sí? Mírense las manos. ¿Quién tiene el pliegue único palmar? Levanten la mano. El pliegue único palmar. Miren, en la mano tenemos un pliegue, 2 pliegues, ¿sí? Un pliegue, 2 pliegues, horizontales, ¿sí? Yo tengo Y algunos tenemos solo uno, ¿no? ¿2? No veo bien. ¿Se ven? No se ven. ¿Se ven? No se ven. ¿Sí? O sea, estos dos. O por ejemplo, que una persona tenga un hoyuelo preauricular, ¿no? El otro mano no Tengo 2, A ver, ¿sabes? profesor, otra vez. A ver su mano. tiene. Y ahí tiene uno. Ahí tiene 2. No, uno nomás. Y ahí tiene uno. Ah, ya le entendí. Ok. ¿Sí? Ay, qué loco. ¿Cómo se dio cuenta? Pero no es por la movilidad también. Si es que es zurdo. No. ¿Tú, Carlos?
Oh my God, no, tiene. Si no, a ver, No, pero eso es de copia. no son muy normales. ¿Qué tal será la cámara? Sí, me estoy yendo así por delante. Sí, de verdad tengo miedo. Mira, consiguió la caseta. O por ejemplo, lo iba a hacer ¿cuántos somos acá? ¿50? No, pues yo soy el 5%, ¿no? Si nadie tiene, yo soy el 5%. Claro, y eso no causa disfunción, ¿sí? No causa disfunción médica, quirúrgica, ni cosmética tampoco, ¿no? En muchos casos lo que hacemos es la fotografía, ¿sí? Y esa fotografía incluso se puede llevar a programas informáticos y hacer cálculos, ¿no? De la distancia entre los, como les hablaba al inicio, entre los dos ojos, la distancia entre estos dos cantos internos, por ejemplo, medir el filtrum, medir incluso el labio, el vermellón de los labios, o sea, el grosor de los labios. Lógicamente lo que se tiene que hacer es evaluar el perímetro cefálico, la talla sentada, talla, la estatura total, etc. Y esto también deberíamos sacar fotografías, ¿no? Entonces algunas anomalías menores, que las fisuras, o sea, los ojos sean un poquito más pequeños, que las aberturas de las narices, que son las narinas, estén hacia arriba, así como una nariz medio respingada, dientes neonatales, la úvula bífida, aunque la úvula bífida si bien es menor, pero podría hacernos plantear la posibilidad de que su descendencia podría tener un riesgo de fisura palatina, ¿sí? O por ejemplo la mandíbula un poquito más pequeña que se llama micrognasia, y así podríamos hacer una lista larga, ¿no? Ahora, algunas apariencias faciales pueden cambiar con el crecimiento y la maduración, es decir, que vemos al recién nacido y decimos, ok, está el síndrome, pero a veces cuando va pasando el tiempo esas características se van perdiendo, ¿ya? Se van perdiendo y a veces es un poco más difícil hacer el diagnóstico, o a veces podríamos ver que se hacen más evidentes, ¿no? Entonces podemos ver un recién nacido que está con los ojos completamente cerrados y uno quiere abrir los ojos y de hecho tienen un reflejo los bebés de cerrarlos más todavía, ¿no? Uno le quiere abrir y los cierra más, ¿no? Y entonces hay unos trucos que uno tiene que hacer, van a aprender seguramente, que uno le tapa la luz, ¿no? Y el bebé lo abre espontáneamente. Pero a veces, a pesar que son recién nacidos, digamos 1 o 2 días, y que tienen una cardiopatía y quieren descartar alguna anomalía, no lo abren, ¿no? O lo abren parcialmente. Entonces podría ser, por ejemplo, un síndrome Nuna. Y el síndrome Nuna, una de las características es que tiene una ptosis palpebral, es decir, los párpados están un poco más caídos, ¿sí? De tal forma de que hacer un diagnóstico a veces en la etapa neonatal puede ser algo difícil, hay que tener, digamos, algo de experiencia para poder hacer el diagnóstico. Entonces algunas se hacen más evidentes, o sea, algunas pueden desaparecer las características en el tiempo y otras pueden ser mucho más evidentes cuando es más grande. Por ejemplo, lo que les hablaba del síndrome alcohol fetal, ¿no? Al inicio pueden tener los labios pequeños, esto aplanado, etcétera, ¿no? Pero después eso puede desaparecer y ya no hacemos el diagnóstico. O este síndrome Beckwith-Wiedemann que también vimos en una clase de genética. No, acá falta una N, perdónenme. Una cosa importante es que a veces el diagnóstico no se hace inmediatamente por la cantidad de síndromes que existen. Existen ahora programas informáticos, de hecho existe una aplicación para celulares que se llama Face2Gene, ¿no? Face2Gene, que uno lo descarga y toma la fotografía, ¿no? A la persona y lo sube a una plataforma, evalúa y te dice, bueno, puede ser tal síndrome. Es gratuita. Al inicio era
era con restricción, te llamaban, porque esta aplicación es de un grupo de Israel, te llamaban y te decían qué tú haces, para qué lo quieres, etcétera, ¿no? Pero ahora sí lo pueden utilizar, se puede utilizar cualquier persona, Face2G, ¿no? Entonces los programas informáticos, y es probable que más adelante esto todavía mejore, ¿no? Porque esto de hecho es algo de inteligencia artificial, claro, los libros y los otros programas que pueden ser gratuitos, ¿sí? ¿Qué programa gratuito ustedes conocen de genetivo? ¿Ah? ¿Qué programa? ¿Ya se me olvidaron? Omin, pues. En Omin. Ustedes entran en Omin y pueden poner las características clínicas, ¿sí? ¿Por qué es importante entonces la parte clínica? ¿Por qué es importante? Porque uno podría poner las características y dar un tentativo diagnóstico. Y claro, ahora hemos mejorado con esto de las tecnologías y ahora la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo, ¿no? Pero hace más o menos 12 años aproximadamente llega a la consulta un papá con su bebé, era una niña ya más o menos de 2 años. Yo le hago la historia clínica, entonces termino de hacer la evaluación clínica, evalúo al paciente y le digo, bueno señor, su niño o su niña tiene síndrome Williams, ¿sí? Es un síndrome donde hay una lesión del cromosoma 7. Y el papá me dice, sí, ya lo sé, me dice. Ah, ok. Yo en realidad estoy viniendo para que me haga la prueba genética. Sí, ya claro, podemos hacer la prueba genética, le explico dónde se hace, cuánto más o menos cuesta. Y le digo, ¿y dónde le hicieron el diagnóstico? ¿Quién le hizo el diagnóstico? Y me dijo, el diagnóstico lo hice yo. Ya, le digo, ¿y qué? ¿No visitó algún médico? No, el paciente era del sur del país, había viajado de una ciudad a otra, no le hicieron el diagnóstico, o sea, en la primera ciudad no le hicieron el diagnóstico, viajó a la siguiente, no le hicieron el diagnóstico, vino acá, no le hicieron el diagnóstico, entonces él decidió en ese momento ¿qué? Googlear. Y googleando llegó al diagnóstico, ¿sí? Otra vez, ¿qué es lo que falló ahí? El sistema, ¿no? Nuestro sistema. O sea, no puede ser posible de que un paciente o un familiar haga su propio diagnóstico, ¿sí? Porque es una falla nuestra como sistema. Y yo le dije, bueno, ok, sí, tiene razón, tiene síndrome Williams, entonces vamos a hacer la prueba genética y salió positivo. Claro, esos son síndromes donde las características clínicas son algo fáciles de distinguir, para mí, digamos, como especialista, ¿no? Y claro, como son algo fáciles, también para el resto de personas también podría ser algo fácil poder comparar con las características de su niño y decir, bueno, tiene este síndrome. Y una cosa importante también es compartir con otros especialistas. La mayoría somos médicos genetistas los que hacemos dismorfología y hemos visto esto, ¿no? Que hacemos diagnóstico, el asesoramiento y eventualmente tratamos. Pruebas genéticas que existen, ya hemos hablado de esto, ¿sí? Cariotipo, microarray, secuenciación, la parte bioquímica, análisis enzimático, etc., ¿no? Esto solamente es repasar lo que vimos en la teoría, ¿no? Pueden haber alteraciones grandes o alteraciones muy pequeñas. Si son pequeñas, la secuenciación, y si son grandes, el microarray, ¿sí? ¿Preguntas? Listo, diagnóstico prenatal. Como dice este pintor, ¿no? Vale más actuar y exponerse a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. Y esto está relacionado al diagnóstico prenatal. Bueno, otra vez se me corrió esta parte. Perdón. ¿Cuáles son los objetivos en general de lo que es el tamizaje relacionado al diagnóstico prenatal? Es que sea simple y de fácil aplicación, que debe tener una buena tasa de detección, que en la mayoría de los casos que sean negativos, estos no sean afectados, o sea, sean reales, y que sea económico, ¿no? Esto es, acá agréguenle por favor objetivos del tamizaje del diagnóstico prenatal, del tamizaje o el screening, ¿sí? ¿Qué es el screening o tamizaje? Ya hemos creo comentado esto en la clase de tamizaje neonatal, ¿no? Pero para recordar, el tamizaje entonces es cuando
yo voy a hacer la prueba a todas las personas. Eso es tamizaje. ¿Sí? No es que el paciente va y me dice quiero hacer el diagnóstico, sino a todas, como algo medio obligatorio incluso, ¿no? Entonces, si yo tengo que implementar una prueba para muchas personas, esa prueba tiene que ser económica, ¿sí? Pero no porque sea económica tiene que ser mala. Entonces tenemos que buscar pruebas que sean económicas, pero que tengan una alta capacidad de detección y que yo cuando lo encuentre positivo, lo más probable es que cuando yo le haga la prueba diagnóstica ya sea positivo, o sea, solamente para confirmar esa sospecha, ¿sí? Eso es tamizaje, esa es la idea del tamizaje. Entonces, en el diagnóstico prenatal existe lo que es el tamizaje, que deberían hacerse todas las mujeres, sí, probablemente, ¿no? ¿Y por qué esto tomamos también, o hablamos en la asignatura, ¿no? Porque estos tamizajes están relacionados a anomalías congénitas. ¿Cuál es la finalidad del diagnóstico prenatal? Conocer la información del embrión, ¿sí? ¿Cuál es el estado? ¿No? ¿Cuál es el estado? ¿Y por qué se hace el diagnóstico prenatal? Porque ya hemos visto hace un momento que el 3-4% tiene una enfermedad genética. De hecho, entre el 2 a 3% hay una anomalía estructural y la mayoría de estos son causas genéticas, ¿no? La mayoría son causas genéticas. Si hemos visto CNVs, aneuploidías o causas genéticas. Repasando lo que vimos hace un momento. Y para tener en claro lo que comentábamos hace un momento sobre las anomalías, ¿no? El 30% de las concepciones hay un cambio en el genoma y son anomalías, son aneuploidías, 30%. Más o menos al tercer día el 50% son embriones anormales, 50%, y de este grupo el 10% tiene el de los fetos tiene alguna aneuploidía, pero solo llegan a nacer con esta aneuploidía el 0,5%. El resto van a ser óbitos o la mayoría abortos, ¿sí? También habíamos hablado sobre este tema, que solo de toda la cohorte de pacientes que van a tener alguna anomalía o alguna aneuploidía, la mayoría se pierden durante el embarazo, no solo un pequeño grupo de estos llegan a sobrevivir, ¿sí? La trisomía 13, la 18, el 21 y el síndrome Turner, porque incluso por ejemplo acá en el síndrome Turner la gran mayoría van a perderse durante la gestación. Y solamente recordando, es mejor que sobre a que falte, ¿no? Porque cuando faltan monosomías autosómicas, estas ni siquiera llegan nada a sobrevivir, se pierden en los primeros momentos de la gestación, ¿no? Y también hemos visto en la teoría genética, pero esto es un estudio en concepciones de abortos espontáneos, el 50% se encuentra una causa cromosómica, no estamos hablando de microarray ni de secuenciación, sino cromosómica, ¿sí? Es un estudio de hace mucho tiempo en el Hospital Almenara. Entonces, el diagnóstico prenatal, para ya precisar estos conceptos, puede ser de tipo tamizaje o screening de trastornos genéticos y ya o podríamos hacer diagnóstico prenatal ya de manera dirigida de estos trastornos o estas alteraciones genéticas, ¿no? ¿Cuál es la importancia del diagnóstico prenatal en general, ¿no? O sea, porque si es que uno hace tamizaje, se supone que la idea es, y si sale positivo, tengo que pasar el diagnóstico, ¿no? ¿Y para qué yo hago este diagnóstico? Para ver justamente, dar a conocer a los pacientes de manera oportuna cuál es la condición, ¿no? Cómo se llama, por qué ocurrió, si esto es una malformación, si es una deformación, si es una disrupción, y por lo tanto, ¿para qué me sirve eso? Para poder decirles cuánto riesgo de recurrencia existe, ¿sí? Porque si es una malformación, lo más probable es que sea genético y podría ser que sea heredado, ¿no? Ver la naturaleza, es decir, si van a acompañarse de otras anomalías congénitas o no, la etiología lógicamente, el pronóstico y una cosa importante, disponibilidad de terapias prenatales y postnatales, ¿ya? En Perú lo que es la cirugía prenatal todavía está solo haciéndose en ciertos lugares, ¿ya? Pero aún falta
que se tenga más acceso a esto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones del diagnóstico prenatal? No de tamizaje, ¿no? Sino del diagnóstico. Es decir, de esto. Cuando yo le digo a una pareja, y específicamente a una mujer, usted debería hacerse el diagnóstico prenatal cuando existe una edad materna avanzada. ¿Y cuál es la edad materna avanzada? 35. ¿Sí? O incluso el papá, ¿no? Si tenemos a un papá más grande, y en nuestra sociedad todavía tenemos la idea de que las mujeres deben tener una pareja que sea mayor, ¿no? Aún todavía veo en las consultas paciente, la mujer 35 y el papá 52, ¿no? Entonces, si tiene 52, el riesgo está aumentado, por lo tanto, habría que buscar justamente si es que hay alguna anomalía. O que tenga el antecedente de que un niño con alguna neoploidía, por ejemplo, trisomía, o si es que hay una, lógicamente hago el árbol genealógico y veo que existe un trastorno monogénico, el antecedente de un defecto del tubo neural, o incluso otra anomalía congénita, ¿no? O si es que yo le hago el estudio de la ecografía prenatal y encuentro una anomalía. Si encuentro una anomalía, tengo que hacer el diagnóstico, o sea, hacer la búsqueda de dónde estaría el cambio genético, ¿no? Y por último, si es que la pareja es consanguínea. Si es consanguínea, igual sería ideal hacer la prueba, el diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal. Ahora, el riesgo, acá, perdón, no sé si se ha cortado, para hacer el tamizaje o riesgo se utiliza justamente la ecografía, que mal se llama ecografía genética. ¿Y por qué digo que se llama mal genética? Y hay muchos colegas que lo utilizan, yo sé que con buena intención, pero confunden a la gente. Porque cuando vemos pacientes, por ejemplo, con síndrome de Down, que tienen, las mamás que tienen síndrome de un hijo con síndrome de Down, perdón, me dicen, doctor, pero en el embarazo no me dijeron, ¿no? Y yo me hice una ecografía genética. Claro, van a pensar, porque se está utilizando el término genético, la gente piensa de que se está haciendo se puede hacer el diagnóstico de la neoploidía. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de la neoploidía? ¿Cómo se haría? Cariotipo, pues no como una ecografía, ¿sí? Como me decía una colega, haciendo un paréntesis, anatomopatóloga, ¿no? Estábamos evaluando una tomografía y en el resultado de la tomografía decía, se observa una lesión que impresiona que es un cáncer de células pequeñas, ¿no? Y la anatomopatóloga decía, o sea, una cosa es que uno diga, podría ser, ¿no? Descartar, pero era un comentario como que aseveraba de que tenía ese carcinoma. Pero el diagnóstico no es pues a través de la tomografía, sino es mirando al microscopio y sí, como les decía en algunas clases, ¿no? En este momento, ¿está nublado o está haciendo sol? Se mira, o sea, no puedes suponer, ¿no? Yo creo que por la luz, no, ¿sí? ¿Está soleado? No, pues mira, nada más, mira y ya está, ¿no? Igual, en estos diagnósticos lo que se tiene que hacer es directamente, por eso que digo, se llama de forma no adecuada ecografía genética. Y la gente me dice, doctor, yo me hice la ecografía genética, ¿por qué mi niño tiene síndrome de Down? Claro, es lógico, pues, ¿no? Si alguien le dice, te voy a hacer ecografía genética, me van a descartar todas las enfermedades genéticas. ¿Y cuántas enfermedades genéticas hay? Hemos dicho como 6.000, ¿no es cierto? Que sea diferente que te digan, voy a hacer un descarte de ecografía de malformaciones, si quieren llamarlo así, o ecografía de anomalías, ok, está bien el término, ¿no? Pero ecografía genética no. Y el tamizaje, o sea, el tomar una población y ver si está en riesgo, no se hace con la ecografía genética, si quieren llamarla. Proteína plasmática A, se toma una muestra de sangre a la mamá, y en esa muestra yo voy a determinar el valor de la proteína plasmática A, que es una proteína, como dice su nombre, y la beta HCG. Entonces, estos tres valores se ingresan a un programa. Se ingresa a un programa y el programa te va a arrojar cuánto riesgo existe de que existe una neoploidía. ¿Ok? ¿Y para qué? O sea, si por ejemplo es una mujer de 25 años y le dice, el riesgo de que existe una neoploidía con estos tres datos es de 1 en 300, ok, es elevado. Porque una mujer de 25 años, el riesgo de una neoploidía más o menos varía en 1 en 1000.
Entonces 1 en 300 es mayor que 1 en 1000. Por lo tanto, esta mujer debería pasar ¿a qué? Al diagnóstico prenatal. ¿Sí? Ahora, incluso esto se puede hacer, este tamizaje, en un primer y un segundo trimestre, ¿no? Es más, se puede integrar los dos, como vemos acá. Se puede integrar el tamizaje en el primero y en el segundo y podemos ver los riesgos, ¿no? Y si es que esto, por ejemplo, en esta imagen lo que vemos, el punto de corte es 1 en 110. O sea, si es que nos dice más de 110, deberíamos hacer la prueba, el diagnóstico prenatal, ¿no? Y acá vemos, mientras más pruebas se utilice o se integre, la probabilidad de que mi test sea adecuado, mi screening sea adecuado, va aumentando en porcentajes, ¿sí? Si solo yo utilizo ecografía, va a ser bajo, ¿no? Si solo yo utilizo proteína plasmática, va a ser bajo. La idea es hacer, por ejemplo, en este caso los tres, hoy eventualmente combinar, ¿no? Combinar en un segundo trimestre. En el primer trimestre sería entonces, ¿hasta qué semana de gestación? Vamos a sumen, resten. Si digo primer trimestre, ¿qué significa? 12. ¿Cuántas semanas? 12. 12. Es pregunta examen, porque a veces pongo 17 semanas de gestación. Y dice, pero eso no dice en la diapositiva. Claro, pero dice trimestre, pues, ¿no? ¿Ya? Acuérdense, pregunta examen. Entonces, la ecografía prenatal, ahora, eso también es importante, ¿no? Tiene que ser una persona experta. ¿Sí? Yo he rotado, por ejemplo, cuando era residente en la maternidad de Lima, he hecho un mes de ecografías, ¿sí? Pero no significa que con un mes pues sea experto, pues, ¿no? Y a veces a las personas nos gana la ansiedad de tener dinero, ¿no? Entonces digo, oh, ya un mes ya puedo, ¿no? La hago, creo linda. Pongo en mi esquina, en mi ecógrafo y hago diagnóstico genético, ¿no? Y encima soy genetista, ya me creería, pues, ¿no? Pero no es así, ¿no? Porque tiene que ser una persona experta. Y de hecho las personas, muchas de ellas se han preparado fuera, han viajado a Inglaterra, algunos a Chile, otros a Argentina, etcétera, porque ven pues la experiencia, cómo se debe hacer, cómo se debe manejar el equipo, etcétera, ¿no? Claro, y si eres experta, hay alteraciones. Este cuadro lo que nos está diciendo es que hay alteraciones que si tú dices que eres experto y no la encontraste, o sea, ya mejor. Porque, por ejemplo, si es una cránea, es decir, que le falta todo el hueso del cráneo y no lo encuentra, no, pues está mal, porque el 100% de estos pacientes se tiene que hacer diagnóstico prenatal, ¿no? Pero, claro, hay otras que es más difícil, ¿no? Incluso el valor es dependiendo ya de la experiencia, del equipo. En algunos casos incluso se puede hacer resonancia magnética, o sea, si es que uno encuentra una alteración y se hace una resonancia, ¿no? Y esto estoy viendo cada vez más el uso. Esta diapositiva es incluso medio antigua, por si acaso, ¿eh? Pero esto de la resonancia recién, últimamente estoy viendo que los colegas están utilizando. Y es una herramienta que la ventaja es que no irradia, pues, ¿no? No irradia, ¿sí? Entonces, la ecografía del primer trimestre se utiliza desde los años 90, se hace entre las 11 y 13 semanas de gestación, puede detectar hasta el 50% de las anomalías congénitas y mejora cuando se combina, como estábamos comentando, ¿no? Con la proteína plasmática A, la beta-HCG. Y hay unos marcadores ecográficos, como por ejemplo la famosa translucencia nucal, ¿sí? Y lo que se hace es, se trata de ver al bebé de perfil. Este es el perfil del bebé, de la cabeza. Acá vemos su nariz, miren, su nariz respingada, ¿sí? Y en la parte posterior se mide la distancia de esta translucencia nucal, ¿no? Si tiene más de 3,5 centímetros, se dice que es una translucencia nucal positiva. ¿Okay? Pero claro, hay otros marcadores, acá vemos en esta tabla. Esto es lo que están mostrando nosotros marcadores, ¿sí? Tiene que ser entonces, por lo tanto, una persona experta. Esto lo vamos a ver con más precisión en los defectos del tubo, en lo que el sistema nervioso central, perdónenme porque era un ejemplo, es un ejemplo de que se puede detectar este defecto del tubo neural durante el embarazo, ¿no? Es un ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico prenatal?
mediante la amniocentesis, que se hace entre las 15 y las 17 semanas de gestación. Se utiliza una ecografía, entonces con una aguja, de manera directa, pum, se penetra hasta llegar a la cavidad amniótica y extraigo líquido amniótico. Y de ese líquido amniótico yo puedo hacer cualquier estudio. ¿Qué estudio? Cariotipo, microarray, secuenciación, o si quieren los tres, ¿no? ¿Sí? Se piensa que puede haber un riesgo de aborto, pero en realidad no hay un riesgo de aborto. ¿Ya? Según los estudios, no hay un riesgo, ¿no? La diferencia es no significativa desde un punto de vista estadístico, que ustedes son tromes ahora en estadística, ¿no? Pues ya decirles diferencia estadística, ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, lo que está mostrando acá es que de los que se hicieron líquido este procedimiento, 3,5% tuvo un aborto, ¿sí? Y de los que no se hicieron ningún procedimiento, 3,2% tuvo un aborto. O sea, esta diferencia entre 3,5 y 3,2 es no significativa. Eso es lo que quiere, lo que estoy mostrando, ¿ya? Existe un test antes de la amniocentesis y es las velocidades coriónicas, ¿no? Se hace entre las 10 y las 12 semanas, puede ser transvaginal, como vemos acá en esta imagen, o transabdominal. Generalmente lo hacen transvaginal, ¿no? Igual una guía ecográfica, y se llega hasta dónde, si es velocidades coriónicas, hasta dónde tengo que llegar, la placenta, ¿no? Llego hasta la placenta y tomo un pedacito de la placenta y hacemos el estudio genético, ¿no? ¿Qué estudio genético? Ya cualquiera de estos, ¿no? Secuenciación, microarray, ¿sí? Claro está que si es que son anomalías ya demasiado grandes, por ejemplo, un onfalocele, hernia diafragmática, que tenga una tetralogía de Fallot, etc., tenemos que pasar a estas pruebas, ¿no? Mínimo, un cariotipo, mínimo, ¿ya? Actualmente existe lo que es el diagnóstico prenatal no invasivo, que es probable que en el tiempo reemplace a estas dos pruebas. Es probable, ¿sí? Pero todavía aún falta más estudios que mejoren la tecnología, ¿no? ¿Y qué característica tiene? Es que el examen se hace en sangre materna, ¿sí? La característica además es que se puede hacer a las 9, 10 semanas de gestación aproximadamente, ¿sí? O sea, mucho más antes que los otros dos test. Y lo que se utiliza es la secuenciación del ADN fetal. Entonces, hemos visto en la clase pasada, cuando hemos evaluado o examinado lo que es placenta, hoy día vamos a ver, ¿no? No, eso vamos a ver en la práctica. La teoría sí vimos. Hay una comunicación entre lo que es la sangre fetal, eventualmente, y la sangre materna, ¿no? Pero lo que este ADN en realidad es ADN, pero no de la sangre en sí del bebé, sino del trofoblasto. ¿Sí? Si se acuerdan, el sincito trofoblasto está en contacto ¿con qué? Con las lagunas, ¿no? Y está en contacto directamente ¿con qué? Con la circulación materna. Por lo tanto, entonces, el trofoblasto va expulsando ADN y este ADN se puede hacer el estudio. Y de hecho, sí sirve, eso sí está demostrado, para la trisomía 21, trisomía 18 y trisomía 13 principalmente, ¿no? Cuando son anomalías de los cromosomas sexuales, X o Y, disminuye la sensibilidad y especificidad, pero sobre todo para la trisomía 21, su sensibilidad y especificidad es muy alta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿pero qué influye negativamente el uso de esta prueba cuando hay una obesidad muy marcada, más de 110 kilogramos? Cuando es menos de 11 semanas, se puede hacer, como decía, 9, 10 semanas, pero idealmente 11 semanas. Y cuando existen solamente aneuploidías en la placenta, ¿no? Cuando solo son en ese círculo. Entonces, acá vemos una imagen donde se va a combinar, se podría combinar lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? O sea, hacer un cribado, ¿no? A todas las mujeres que deseen, ¿no? O sea, quieran descartar cómo está su bebé o no.
Y según eso se clasifica, ¿no? Se puede clasificar y si existe un riesgo elevado, podríamos hacer eventualmente lo que es el diagnóstico prenatal no invasivo, y si sale positivo, pasar a las pruebas invasivas, ¿no? Amniocentesis o la biopsia de velocidades cónicas. ¿Ya? Ok. En el diagnóstico prenatal también existe lo que es el diagnóstico preimplantacional, es decir, antes de implantar al bebé. Si bien esto hay un tema ético que habría que podríamos comentarlo, pero bueno, no es el tema. El diagnóstico preimplantacional tenemos el diagnóstico genético preimplantacional en padres que tienen alteración, o sea, que tienen antecedentes de alguna enfermedad genética, o se puede ir a hacer la búsqueda, ¿no? Por ejemplo, podría haber parejas que digan, yo deseo disminuir los riesgos de tener un niño con alguna anomalía congénita, ¿sí? Y esto se hace entonces en la etapa de mórula. Esto es una mórula, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces se extrae una célula y de esa célula se hace el estudio genético, ¿no? Usualmente estamos utilizando secuenciación, pero para utilizar o para descartar anomalías, sobre todo cromosomas. Ok. París. ¿Preguntas? En la última prueba, solo se extrae una célula de la mórula. Sí, solo una. ¿Y cómo Con una micropipeta. Esta es la micropipeta. Se lo chupan y se lo llevan. Le hacen la prueba genética. Profesor, ¿qué opina de la congelación de óvulos? ¿Opina que es una buena opción para las personas que quieren...? El problema es que me parece que no hay todavía trabajos relacionados a cuánto tiempo podrían estar los óvulos. Por ejemplo, para embriones sí. Para embriones sí hay estudios donde dicen lo siguiente, ¿no? Si es que es un embrión que pasa el año, o sea, porque a veces hay mujeres que dicen, ya, yo quiero hacer una fertilización in vitro, ya, entonces no consiguen solamente un embrión, a veces puedes tener 5 o 6 embriones, y de esos toman 2, digamos, máximo. Implantan, tienen su bebé, pasa 2 años, 3 años y dicen, ya, pero yo tengo otros embriones guardados, pues, ¿no? Entonces lo que se ha visto es que si es que pasa, por ejemplo, los 12 meses de los embriones, la probabilidad de que exista aborto o no llegue a término es disminuye. ¿Ya? Pero en la congelación no he leído, al menos cuánto tiempo, digamos, se puede esperar esto de la congelación. ¿Preguntas? Ok, problemas éticos y legales. Importante, ¿no? Que mucha gente piensa de que genética clínica es igual a eugenesia, ¿sí? El otro día estaba en una entrevista con el doctor Recoba y de hecho me dice, yo creo que la genética nos está llevando a un tipo de practicar la eugenesia, ¿no? ¿Y qué es la eugenesia? Es justamente aplicar lo que es genética, ¿no? Las leyes de la biología, la herencia, para el perfeccionamiento de la especie humana. Y en realidad no es esa nuestra intención, ¿sí? El diagnóstico genético no es eso. Ustedes ya han visto lo que hemos hablado cuando hemos comentado de terapias, de diagnóstico, ¿no? Y en ningún momento seguramente han escuchado de mi persona con esa finalidad, ¿no? De eugenesia, ¿sí? Entonces eso también hay que quitarnos de nuestro lenguaje, ¿no? Entonces la genética clínica va más allá de esta eugenesia, de este asesoramiento genético eugenésico, y como dice o reza el dicho que lo escucho cada vez más frecuente, ¿no? Miramos y no juzgamos, ¿sí? Así es, ¿no? Escuchamos y no juzgamos, perdón. Yo digo, miramos, escuchamos y no juzgamos. Porque lo que nosotros hablamos, y en general incluso en medicina, es no directivo. O sea, no le decimos al paciente, tú tienes que hacer esto o esto, ¿no? Uno le da las opciones. Y a veces todavía la gente no entiende eso. Ya cuando uno le dice, mire, puede hacerse usted una secuenciación de exoma o genoma, ¿no? Entonces la gente dice, pero ¿por qué no me dice, hazte esta prueba, ¿no? Pero es que es una decisión de las personas, ¿sí? Y les digo, esto es una prueba no obligatoria, pero ¿usted qué me recomienda? Claro, yo la haría, pero depende de usted, ¿no? De cómo ve el mundo, no sé, pues, ¿no?
Y en general esto es así en medicina, es no directivo y lo que decimos, ¿no? Sin juicios. Sin juicios. No poner la cara así de asombrado, ¿no? ¿Ustedes son familia? Sí, somos hermanos. ¿Qué? Practicar el poker face, ¿no? Ética, van a hacer un curso probablemente de ética. Esta es una asignatura interesante, acuérdense de uno, es una asignatura interesante. Claro, a veces cuando somos nuevos muchachos no lo vemos así, ¿sí? Pero el tiempo nos muestra que esto es importante, ¿no? Y esto sobre todo, digamos, para la conducta de una persona, tiene que ser autónomo, ¿no? No autónomo, sino manejado uno mismo, ¿sí? Decisión de uno mismo, o sea, no nos tiene que decir, estar escrito en una regla o estar en la pared, digamos, las normas que debemos o no debemos hacer. Y esto, claro, es práctica, no es que de manera espontánea uno va a tener, por ejemplo, algunas conductas éticas, ¿no? Y lo otro es no contagiarse de la mayoría, ¿sí? Eso es importante. O sea, si llegamos al semáforo, la moto se pasó, el de al lado se pasó, yo tengo que llegar a las 7:40 a la universidad, no la hago y me paso, no, pues, ¿no? Ya ni modo, pues, perdónenme, llegué tarde. Y en general, en la parte de bioética, se utilizan estos principios. Hay otros principios, hay otras corrientes, pero estos son los más usados, ¿no? Que es la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y lo que es la justicia. La autonomía se refiere que nosotros cuando vemos a un paciente debemos respetar al individuo como tal y respetar la privacidad importante y la importancia de un consentimiento informado. Debemos hacer firmar, usted está de acuerdo, no está de acuerdo, ¿no? Y una cosa importante, no solamente la privacidad, sino la confidencialidad, ¿sí? La confidencialidad. ¿Sí? De hecho, por eso ahora están teniendo un cruce de cartas notariales entre uno y otro lado de la presidenta y el cirujano plástico, ¿no? Porque la presidenta dice, el abogado dice, estás dando información que no te están pidiendo de manera, o sea, estás contando a todo el mundo, ¿no? O sea, está bien que vayas al juez y le digas, ¿no? Está bien que vayas a la comisión y le digas, a la comisión de, digamos, al Congreso, pero no a todo el mundo, claro. Pero otros dicen, no, pero es que es una persona pública, no sé, ¿no? Hasta dónde llegue eso, por eso tiene que haber cierta confidencialidad y privacidad. O, por ejemplo, lo que pasó cuando falleció Alan García, ¿no? A los minutos que llegó al hospital Casimiro Ulloa, ya estaban en las redes de médicos la tomografía de Alan García. Ya, cada uno tendrá su mirada contra el personaje, ¿no? Lo quiero, lo amo, me es indiferente. Pero eso no se puede hacer, no se debe hacer. O sea, eso es para ir a la persona que filtró esa información y castigarlo por una mala conducta, ¿sí? Entonces la autonomía es importante. Lo otro es la beneficencia, que de hecho la idea como médico es buscar siempre el bien, ¿no? De la persona. Y por lo tanto tenemos que actuar en el mejor interés del paciente. Y ahí va, por ejemplo, la parte económica, ¿no? A veces vemos, no, mire, tiene que hacerse la resonancia sí o sí, pero uno tiene que valorar, es importante hacer la resonancia, esto va a cambiar, digamos, el diagnóstico, puedo manejar de otra forma, sí, de repente se puede hacer, ¿no? Y la no maleficencia, que el principio es no hacer daño. O sea, si no sabes, mejor no lo hagas, ¿no? ¿Sí? Si no sabes, no lo hagas. Es decir, este concepto es no dejar al paciente en peores condiciones que antes del tratamiento, ¿no? El concepto que viene desde antes, primum non nocere. Y la justicia, que es tratar de distribuir, ¿no? el acceso a, ya sea la información, el acceso al diagnóstico o al tratamiento, sea lo más justo posible. ¿Okay? Esto es importante, claro, dependiendo de los recursos, sí, ¿no? Pero que, por ejemplo, no se pongan medios tacaños, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes cuando estén seguramente trabajando
principalmente para el Estado y también para el sector público. Por ejemplo, en el sector público no hay ninguna clínica, ni la mejor, que digamos podríamos llamar mejor, que tenga implementado un laboratorio de genética. ¿Sí? No hay. No, entonces eso no está bien, porque no hay acceso. O sea, la persona que tiene una EPS no tiene acceso a ese tipo de tecnología. ¿Es justo? No es justo, ¿no? ¿Por qué solamente los pacientes del CIS pueden tener acceso a esas tecnologías, ¿no? En el hospital de neoplásicas, en San Borja, en el hospital del niño donde laboro, se hace algo de genética molecular. ¿Y por qué los otros no? ¿Eso es injusto? Sí, es injusto, ¿no? ¿Hay recursos? Probablemente sí. O sea, si uno lo hace, significa de que sí hay recursos, ¿no? Y la idea es que todos tengamos igualdad de accesos y oportunidades. Importante el consentimiento informado, ¿no? Y esto hay que explicar, sobre todo para cualquier procedimiento, incluso pruebas y las pruebas genéticas, lógicamente. En las pruebas genéticas es importante comentar esto, ¿no? Sobre sus riesgos, limitaciones. O, por ejemplo, cuando queremos acceder a registros médicos o hacer investigación, ¿no? Fotografía, cuando al paciente le queremos tomar una foto, tenemos que pedir un consentimiento informado, o almacenar, por ejemplo, el ADN, ¿no? O si es que también podemos, relacionado a genética, si queremos utilizar ese ADN para diferentes pruebas en investigación. El paciente tiene que firmar, ¿no? Ahora, todo esto es lo que estoy comentando, como vamos a ver más adelante, ¿está regulado por la ley? No. Esto nosotros, por ejemplo, en el hospital nos hemos autorregulado. Si nadie nos ha exigido, ni el director, no nos ha exigido el jefe de servicio, nosotros mismos hemos dicho, debemos tener un consentimiento informado para que esté todo esto, ¿no? Que le vamos a decir al paciente, mire, firme si quiere que guardemos ADN, firme si usted quiere que hagamos investigación más adelante. Entonces, como les digo, importante, esto puede no estar escrito de forma legal, ¿no? Pero importante que uno lo aplique, ¿no? Y la confidencialidad es como les comentaba hace un momento, un pilar que sostiene a la autonomía, pero a veces podemos tener excepciones, ¿no? No porque la persona me lo odie o que sea una persona pública yo puedo informar sobre sus características clínicas, ¿no? Pero sí, digamos, por ejemplo, si debemos decir a portadores, ¿no? Sí, claro, podemos llamar a los portadores o a los posibles portadores, decirle, mire, usted puede ser portadora de la distrofia muscular de Duchenne y si va a tener un hijo, podría tener un hijo, claro, porque esto podría esa persona decidir qué hacer más adelante, si ser mamá o no ser mamá, o utilizar algún método de fertilización in vitro o no, pues, ¿no? O, por ejemplo, en pacientes que tienen esta alteración genética y que deciden ir a trabajar a la mina, ¿no? Esas personas, si es que entran a la mina, en un poco tiempo van a tener una enfermedad pulmonar crónica y nadie los va a salvar, ¿sí? Pues claro, ahí sí tendríamos que decir al empleador, oye, no lo contrates porque se va a exponer esta persona. Algunos conceptos relacionados a la universalidad con relación al genoma debe ser usado por toda la humanidad, digamos, la información que se tiene, ¿no? No la información individual, no la información de Hugo Abarca, sino la información de forma anónima, ¿no? ¿Sí? Que esto esté en una base de datos para que pueda compartirse y pueda ser estudiado. Y podamos emplear esto de diferentes formas, ¿no? Incluso desde un punto de vista legal, ¿sí? En Perú no hay un banco, digamos, de población como tal, ¿no? Para hacer, por ejemplo, lo que son investigaciones fiscales, legales, ¿no? Y si es que lo hay, probablemente sea muy pequeño, no es un banco grande, ¿no? Bien, entonces, algunos dilemas éticos relacionados, por ejemplo, al cribado o al tamizaje poblacional. Tenemos una población específica por estudiar, por ejemplo, vamos a ver más adelante lo que es el diagnóstico prenatal con factores de riesgo elevado, y lo que hay que hacer es, después de determinar el riesgo, hacer la prueba genética, ¿no? Entonces, la idea, ¿cuál es? Manejo de la entidad encontrada, ¿sí? Entonces, cuando hacemos un tamizaje, la idea es que se maneje, o sea, cuando uno hace tamizaje, no es que, ya, bueno, mire, tiene, por ejemplo, cuando hemos visto tamizaje neonatal, tiene fenilcetonuria, ya pues,
váyase a su casa, ¿no? Que su niño haga discapacidad intelectual y miraremos cómo va la evolución. No, pues esa no es la idea, ¿no? La idea de hacer el tamizaje es manejar adecuadamente, ¿no? Adecuadamente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos específicamente de diagnóstico prenatal, ¿no? La idea es conocer la entidad, tener algunas guías, ¿sí? Lógicamente, en algunas poblaciones está permitido lo que es el aborto, ¿no? Pero en nuestra población no está permitido. ¿Okay? Ahora, esto desde un punto de vista ético a nivel poblacional, ¿está adecuado o no está adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien, digamos, la idea es conocer la entidad, hacer el diagnóstico oportunamente, decían los papás, mire, su niño tiene la trisomía 21, podría tener cardiopatía congénita, etc. Pero como sociedad, si bien la sociedad dice, porque toda la sociedad dice, no está permitido el aborto, pero la sociedad no contempla, por ejemplo, atenciones especializadas con niños con discapacidad intelectual. No hay un programa en sí, no hay un presupuesto, digamos, para investigación, por ejemplo, para la trisomía 21. O sea, cortamos con dos hojas, ¿no? Como por un lado decimos no al aborto y por otro lado la persona que tiene un niño con un problema de discapacidad, como la trisomía 21, después les da la espalda y le dicen, no, no es tu problema, ¿cómo tú lo resuelves, ¿no? ¿Sí? ¿Deberíamos hacer eso como sociedad? ¿Se debería hablar? Y por lo tanto, este tipo de pacientes está a cargo de la familia, ¿no? Y no hay una previsión, digamos, de salud pública, ¿sí? O sea, cortamos esta vía, pero cuando nos llega el problema, nos desentendemos, ¿no? Y de hecho, hasta hace poco, 10, 15 años, por ejemplo, el diagnóstico del síndrome Down, el CIS no lo cubría. Hemos tenido que ir a hablar, pelear, tenemos que hacer, ¿no? Y de hecho, esa idea de no hacer el diagnóstico oportunamente, todavía continúa en muchos decisores del país, ¿no? Entonces, el diagnóstico prenatal en Europa y en Estados Unidos, a voz baja, o sea, sotto voce, la voz bajita, o sea, no lo dicen a todo el mundo, no es que van a una conferencia, ¿no? Sino se conoce de que la idea es disminuir el número de personas afectadas con alguna enfermedad, ¿no? Como fibrosis quística, síndrome Down, y también lo dice, la idea es disminuir el dolor y el sufrimiento de la familia. Y una cosa importante, ¿no? Estados Unidos y Europa, si bien tienen un buen corazón, money, dinero. Si yo no voy a sobreutilizar mis servicios, entonces va. Eso es. ¿Ok? Ahora, otra vez, si esto que esté bien o mal, ok, eso, digamos, como sociedad, si como sociedad decimos, no, seguimos con nuestra posición, no al aborto, ok, está bien, me parece bien, pero debemos tener una institución donde se pueda hacer diagnóstico, y no solo diagnóstico, sino investigación de primer nivel, ¿no? ¿Para qué? Para que yo si tengo un niño con síndrome de Down, eventualmente yo pueda tener mi cartita y decirle, puedes tomar este tratamiento porque he descubierto este tratamiento para usted, ¿sí? No dejarlo nacer y decir, bueno, ya pues, ¿no? Vean ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Ay, perdón, estoy de regreso. Ahora, cuando hemos hablado sobre esto de las pruebas predictivas en la infancia, ¿no? ¿Cuándo se debería hacer o no? ¿Sí? Esto principalmente deberíamos hacer si es que la enfermedad va a aparecer, por ejemplo, en la etapa de la infancia o la niñez, ¿sí? Pero si es un síndrome de, por ejemplo, de cáncer de mama y ovario hereditario, bueno, podemos esperar hasta los 18 años, ¿no? Pero si es una poliposis colónica, por ejemplo, no, eso puede aparecer en la adolescencia. Ok, le hago, de repente no en la niñez, sino de repente en la pubertad, ¿sí? Entonces eso va a depender de la edad, de la entidad, ¿sí? Porque claro, mire, decirle a un niño, tú tienes un riesgo de hacer Alzheimer,
No, pero va a vivir con eso traumado durante su infancia, ¿no? Y uno cuando entra, y ustedes seguro están recién saliendo, o todavía algunos están en la adolescencia, sufrimos de todo, ¿no? Y por todo, ¿sí? ¿Por qué el mundo es así conmigo? Entonces imagínense que a esa carga le digamos, tienes Alzheimer. No, ya no hay forma. No tiene sentido, pues, ¿no? No tiene sentido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es portador de translocaciones balanceadas, ¿no? ¿Para qué le vas a decir, no? O de enfermedades recesivas también, ¿no? Mire, eres portador de fenilcetonuria. ¿Qué es fenilcetonuria? Se pone a buscar en ChatGPT y dice, discapacidad intelectual, con razón no entiendo la clase. ¿Sí? No tiene sentido, pues, ¿no? Si es que existe alguna relevancia clínica, ok, ya, bueno, sí valdría la pena informar y hacer las pruebas predictivas. O, por ejemplo, en una historia así, este paciente tiene Huntington, y lo más probable es que este también tenga Huntington, pero le dicen, oye, tienes que hacerte la prueba, no quiero. No deseo saber, porque yo sé que mi papá tiene un cuadro muy severo y no quiero saber, pues, ¿no? Simplemente, mi derecho, ok, pero este dice, no, yo sí quiero saber si tengo Huntington, y se hace la prueba genética esta persona, ¿no? Por lo tanto, si él tiene, lógicamente, ¿se le debe informar, sí o no? Él no quiere saber, ¿sí? Entonces, en estos dilemas éticos, cuando vemos la parte de recurrencia, miren, siempre está el dinero, ¿no? Están los costos, la cobertura de los seguros. Hemos hablado hace un momento que el CIS, por ejemplo, hace pruebas genéticas, cubre estas, pero los pacientes no pagan estos 1.700 soles, 6.000 soles, 2.000 soles, 3.000 soles de los servicios que hace el neoplásicas. No pagan, ¿no? Pero si uno tiene seguro social o EPS, lógicamente la confianza con el personal médico, ¿no? Hay factores sociales, como hemos visto, ¿no? La sociedad dice no ante esto, pero también tiene que ser coherente la sociedad en su actuar, ¿no? Factores religiosos, también educativos, ¿no? ¿Cuánto conocemos? Y de hecho esto me pasa muchas veces, ¿no? Viene el paciente, se sienta y termino de hacer la historia clínica, es más, examino al paciente y la señora y el señor le dice, ¿y para qué he venido a genética, no? ¿Sí? ¿Ok? O a veces mi mamá con sus amigas empieza a decir, sí, mi hijo es genetista, ¿no? Ya, entonces, ¿qué hace? ¿Ve abuelitos? No ve abuelitos, es geriatra. Claro, la educación, ¿no? De las personas, ¿no? ¿Qué cosa es el ADN? ¿Qué cosa es el genoma? Y son conceptos que, digamos, no son complicados en realidad, ¿no? Bueno, al menos para mí. La disponibilidad de tratamientos, ¿no? Aprobados, si son aprobados por FDA, EMA, y si es que vienen al país. Eso muchas veces yo hablo a los residentes, ¿no? Hay muchos medicamentos, no solamente para enfermedades raras, ¿ah? Eso pónganse en la cabeza, no solamente para enfermedades raras, sino para muchas enfermedades que no llegan al Perú. ¿Y por qué creen que no llega al Perú? Porque las empresas, cuando quieren venir y vender sus productos, ven que no hay un buen mercado. Entonces dicen, ya, voy a invertir poniendo una persona para promover este servicio, y ¿lo compran? No compran. Entonces, ¿para qué? ¿Cuánto me va a valer de lo que yo venda a nivel mundial vender en Perú? Bueno, es el 0,05%. No pasa nada, ¿no? Mejor sigo en Europa y en Estados Unidos. Y hay muchos medicamentos, no solo de enfermedades raras, muchos medicamentos que no llegan a Perú porque no hay disponibilidad. Y eso es porque justamente tenemos ese prurito, ¿no? De que las farmacéuticas lo único que quieren es dinero. Sí, claro, pero también no es... sería tonto, perdón, ver que en estos últimos años la esperanza de vida ha cambiado drásticamente, ¿no? Y esto no es magia, pues, ¿no? Sino también ha intervenido la industria farmacéutica. Y otra vez la cobertura de seguros, ¿no? Y hemos hablado que el asesoramiento genético es no directivo, conocer el pronóstico, hay que compartir la información con otras personas, ¿no? Eso lo vamos a dejar, ¿ya? Para el próximo.